A ver, el tema de las pantallas, el uso de las pantallas digitales. Hoy hay cirugías, por ejemplo, mínimamente invasivas que requieren de una pantalla a través de la cual pueden operarte. Pero también pensamos en la pantalla, sí, de televisión, en la pantalla de tus celulares, en la pantalla que tienes en los coches. O sea, la pantalla que tiene que ver con tabletas, con, en fin, un mundo de cosas en nuestro entorno, lo tenemos hoy a la mano de una manera impactante. Está la doctora Mercedes Llamas, especialista en educación especial en infracción e inadaptación social, directora de Restart, primer centro especializado en adicción a pantallas en México. Y está Maite Llamas, gracias, maestra en psicoterapia cognitivo-conductual, especialista en adicciones. A ver, México, ¿los mexicanos somos adictos a las pantallas? Sí, Fernanda. Sí. Así es. ¿Por qué? Mira. ¿Qué datos hay, qué estudios hay, etcétera, etcétera? Sobre todo hablando de niños, niñas, adolescentes, el 80% de los menores de 11 años utilizan redes sociales y videojuegos. El tiempo que pasan en pantallas son niños menores de los 12 años pasan entre 3 y 5 horas al día en pantallas. Adolescentes y jóvenes pasan entre 5 a 7 horas al día en pantallas sin fines educativos. Estamos diciendo que pasan con fines de entretenimiento en sus casas y demás, ¿no? Y los adultos como tal, agarramos el teléfono más de 150 veces al día y pasamos en pantallas de 7 a 9 horas al día. Entonces, definitivamente hay una dependencia, una adicción. ¿Cómo le hacemos entre adicción y trabajo? ¿Cómo podemos esa línea imaginaria? Porque si tú eres una persona que tienes que estar cortando el pelo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, parado 16 horas, 14 horas, 10 horas al día, porque esa es tu chamba, pues ni modo que reclames de estar parado. ¿Me explico? Si es tu trabajo. Aquí hay algo muy importante que es diferenciar una dependencia adaptativa y una dependencia desadaptativa, lo que genera una adicción. La dependencia adaptativa es: nosotros nos están viendo todos en la tele, nos pueden estar escuchando en la radio, donde sea. Sin embargo, hay tecnología de por medio y trabajamos con la tecnología. Y el mundo ahorita tiene una dependencia de la tecnología en cierto punto adaptativa. Sin embargo, viene lo que es el contenido inmersivo y lo que genera una tecnología desadaptativa. El contenido inmersivo es todo este contenido que genera una hiperestimulación de luz, movimiento y sonido. Pero si no, ¿cómo ves tecnología? Este movimiento, esto lo que genera es que tú no puedas hacer absolutamente nada y pierdas la realidad de tu alrededor. Los videos de TikTok, Instagram, todas estas situaciones son las que generan una dependencia desadaptativa, como la pornografía también. Todo eso es lo que genera una dependencia desadaptativa. ¿Por qué? Porque tiene una liberación de dopamina que hace que no quieras hacer absolutamente nada más y que tu día y tu vida se rija mediante esa tecnología. ¿Hasta dónde es entretenimiento? Es que, a ver, todo tiene un sí y un no. Todo tiene un exceso o un no exceso. La pregunta es, yo soy periodista. El 90%, 85% de la información que me llega desde todos los periódicos del mundo, desde todo lo que hay en mi entorno, es vía un celular. Así y es. yo me dedico a eso todo el día. Pero luego en la noche me quiero entretener con perritos y viendo que si el oso se comió, en fin, animales. ¿En qué momento eso se convierte en una adicción? Pues tendríamos que ser adictos todos, ¿no? Así es. Mira, en cuanto a adicción, el problema con las pantallas es la liberación rápida de dopamina. Ese es el problema. La dopamina es la sustancia, el neurotransmisor que está relacionado con el placer, lo que nos hace sentir placer, ¿sí? Marian Rojas Estapé es una psiquiatra española que ha estudiado mucho esto y dice, por ejemplo, cuando te comes un chocolate, liberas 55 de dopamina. Cuando en una relación sexual, liberas 400 de dopamina. En un video de TikTok puedes liberar hasta 600 de dopamina. ¿Qué sucede? Tu cerebro se acostumbra a menos esfuerzo, más placer. Eso te va a pedir siempre tu cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te empieza a pedir esto, empiezas a perder interés por otras actividades. Siendo muy concretos a tu pregunta, Fernanda, ¿cuándo es una adicción? Cuando tú pierdes interés por otras actividades
y cuando todo tu día se rige en torno a esto. Tenemos una forma muy sencilla con los adultos de establecerlo, es si ponen su mano abierta, cada vez que yo diga una pregunta y si su respuesta es positiva, bajen un dedo. Tenemos mano abierta. 1. Lo primero y lo último que haces en el día es ver tu teléfono. Si la respuesta es sí, baja un dedo. 2. El teléfono duerme a mi lado. Si la respuesta es sí, baja otro dedo. 3. Camino con el teléfono en mano. O sea, voy caminando y tengo el teléfono en mano, ya sea viéndolo o no viéndolo. Si la respuesta es sí, bajo otro dedo. 4. Lo primero, si salgo de mi casa sin el teléfono, me regreso por él. Si la respuesta es sí, bajo otro dedo. Y 5, voy al baño con el teléfono. Si la respuesta es sí, bajo un dedo, ¿no? Ahí es como podemos medir informalmente qué tanta dependencia tenemos a la tecnología. Si su mano quedó en un puño, en un 1 o en un 2, puede ser que tengan cierta dependencia a la tecnología. Ahora, ¿qué sucede con niños, niñas, adolescentes? Que ahorita Maite seguramente nos podrá explicar bien. Con niños, niñas, adolescentes, tú estás poniendo tu situación como persona adulta, periodista, que se dedica a los medios de comunicación. ¿Qué sucede con niños, niñas, adolescentes? Están en un periodo de desarrollo, ¿sí? Ajá. Y entonces el cerebro se empieza a desarrollar con estos estímulos. No sé si tú lo quieres explicar mejor, Maite. Sí, sí. Cuando un bebé nace, lo primero que se despierta es la corteza prefrontal y se despierta con 3 cosas: luz, movimiento y sonido. Pero ¿qué pasa conforme va creciendo y tiene una hiperestimulación de estas 3 cosas, que es la pantalla, luz, movimiento y sonido? El cerebro le pide al niño que regrese, que tenga las conductas de como cuando era un bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño no se desarrolla correctamente. La corteza prefrontal se llega a desarrollar desde los 25, como hasta los 25, 27 años. Si ahora imagínate un niño que está en pleno desarrollo y la corteza prefrontal no se está desarrollando correctamente. Ahorita, nuestro primer caso en el centro fue de una niña que llegó de 4 años, la cual llegó con un posible diagnóstico de autismo. Y viéndolo más a profundidad... ¿Por las pantallas o nació con autismo? No era autismo. Llegó con un diagnóstico de autismo, el cual no era autismo, no veía los ojos, no caminaba bien, exacto, pero de psiquiatra, de todo. Y realmente nos dimos cuenta... Oye, pues qué malos doctores. Es que no hay estudios, no hay gente que está especializada, ese es el punto. Tenía la misma sintomatología que tiene un niño dentro del espectro autista. Sin embargo, lo que pasaba es que pasaba desde los 3 meses, 10 horas en las pantallas. Entonces su corteza prefrontal no se desarrolló correctamente. Y ahora es algo bien importante. Esto nos vamos a la infancia, vámonos a la adolescencia. ¿Qué pasa? Y aquí quiero especificar un estudio de Estados Unidos que hicieron en el 2010. ¿Por qué decimos 2010? Porque el 2007 fue el primer iPhone, ¿no? Y el 2010 ya todo el mundo tenía un celular. Desde el 2010 hasta el 2015 hay un estudio que especifica que la ansiedad aumentó un 136% y la depresión un 106%. Es impresionante. ¿Por qué? Porque quienes tienen un dispositivo inteligente. Sí, un teléfono, un celular. Esto fue un estudio en jóvenes universitarios y adolescentes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que la salud mental está en un tema súper preocupante en este momento. Por esto, ¿qué pasa con los adolescentes? Ya vimos que su corteza prefrontal no está desarrollada. Los adolescentes tienen un momento que se llama poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? Es en el momento en el que 2 neuronas que están haciendo clic dicen: ahorita ya no necesitamos este clic para que aprendas a caminar porque tú ya aprendiste a caminar. Necesitamos esta conexión para otras neuronas. Pero como su corteza prefrontal no se desarrolló, no se desconecta, no se hace la poda. Entonces no quedan conexiones para otras neuronas. Y aquí entra la amígdala, que la amígdala y la corteza prefrontal se tienen que conectar para que el adolescente, si nos escuchan papás, seguramente han dicho: es que mi hijo yo lo regaño y me avienta la puerta a la puerta, me avienta la puerta a la cara, es muy reactivo. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal y su amígdala no se pudieron conectar, porque en la poda neuronal no se pudieron desconectar cosas, porque la corteza prefrontal no está desarrollada. Entonces, esto está muy grave. Tenemos ya estudios serios en el mundo, en las universidades, en el MIT, en todas estas que invierten una cantidad importante de dinero, Harvard, Cambridge, Oxford, en fin, ya en serio, estudios muy serios en relación al brillo, al color azul de las pantallas, a la exposición de pantallas, etcétera, 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 etcétera. Sí.
Mira, hay muchísimos estudios, ya tú puedes de hecho encontrar metaanálisis. ¿Qué son los metaanálisis? Cuando tú te metes a internet y buscas metaanálisis, son muchos estudios científicos que te dan las mismas conclusiones. Entonces ya tenemos metaanálisis, hace 10 años no lo teníamos. Además, la pandemia nos ayudó en ese sentido a la investigación, porque obviamente potenció todos los efectos de las pantallas en niños, niñas, adolescentes y en adultos también. Tenemos estudios que están comprobando que a mayor uso de pantallas, mayor obesidad, mayor inmediatez, mayor ansiedad, depresión, mayor trastornos en general, trastornos relacionados con la salud mental, mayor problema con atención y concentración en niños, niñas, adolescentes. Pubertad precoz, Fernanda. Ayer estábamos trabajando con una endocrinóloga pediatra que está comprobando lo que los estudios científicos dicen en el mundo, que la luz azul está provocando que los niños tengan pubertad precoz. Desde 2020 aumentó en un 300% la pubertad precoz. Ella está recibiendo casos de niños, de niñas con 5 años que ya tienen su primera menstruación. Niñas. ¿Qué? Así es. ¿De dónde sacaste ese dato? No, esto me lo dijo la endocrinóloga. No, necesito no. Aquí hay que dar datos duros. Claro. La endocrinóloga Carla Ramírez, que es una endocrinóloga mexicana pediatra, está demostrando que niños están llegando a su consulta de 5 años que tienen su primera menstruación, niños entre 7 y 9 años con pubertad precoz. Con mucho gusto te envío. ¿Qué tiene que ver? No, es que se me hace un dato que es... Perdón, ahí sí se me hace un dato que no tiene necesariamente que ver con una pantalla. Te explico. Fíjate que ahora sí que le apreté la tuerca a la doctora Llamas, Mercedes. Me mandas un estudio que dice: "Is blue light exposure a cause of precocious poverty in male rats?" Quiere decir que si esta luz azul de la que estamos hablando puede causar una pubertad previa en ratas masculinas. Sí. ¿El resultado hasta ahorita cuál es? Que sí. Sí. Y el tema de los estudios en niñas. Se empiezan a hacer y a comprobar en este momento esos estudios. En niñas, ¿qué está sucediendo? Y también en niños. Te lo explicamos un poquito. El cuerpo tiene que producir hormonas, ¿sí? Entonces, al final, el cuerpo es maravilloso y tiene que producir hormonas. ¿Qué sucede cuando los niños y las niñas duermen? También los adultos. Estamos produciendo hormonas. Entonces, cuando las niñas están expuestas a luz azul, y los niños también, dejan de producir melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Es la que nos permite quedarnos dormidos y dormir bien. Y entonces, 1, estamos influyendo sobre el sueño. 2, como no está produciendo melatonina, se empiezan a producir otras hormonas. En el caso de las niñas, se empieza a producir estrógenos y en el caso de los niños se empieza a producir testosterona. También está relacionada no solo con la luz azul, sino con el sedentarismo. Desde 1985, la humanidad ha aumentado 6 kilos. En general, hemos aumentado 6 kilos. ¿Qué quiere decir? Que al final, el hecho de las pantallas, más otras cosas, pero las pantallas nos han hecho que seamos seres más sedentarios. Cuando un niño es más sedentario, ayer nos lo explicaba muy bien la endocrinóloga, el cuerpo se empieza a confundir porque empieza a tener un poquito más de grasita, el cuerpo se empieza a confundir y entonces empieza a lanzar ya tengo que entrar a la pubertad, ¿no? Entonces no es solo la luz azul, sino también el sedentarismo y la obesidad que está causando el estar frente a pantallas. A los resultados, los estudios científicos dicen que en la pubertad sí, la niñez no. Esos son estudios anecdóticos hasta el momento. No está corroborado en estudios científicos más que estudios anecdóticos. ¿Qué sí está corroborado en estudios científicos? Lo siguiente. La reunión anual de Sociedad Europea, por ejemplo, de Endocrinología Pediátrica, sonó fuertes alarmas en un estudio presentado recientemente en el que advierte que la continua exposición de luz azul de los aparatos móviles altera los niveles hormonales en las últimas fases de la infancia y aumentan el riesgo de adelanto de la pubertad. Sí, así es. O sea, son casos aislados los que todavía en niños se adelanta la pubertad.
En las investigaciones pueden venir como casos aislados, porque esto obviamente requiere de mucho tiempo de Sí, estudio. no, es que ese es el tema. Tiempos de estudio y mucho dinero. Claro. Por eso es que a veces, porque no tenemos contundentemente esos estudios, no estamos teniendo límite con los dispositivos. Totalmente. Y aquí también decirte que, sobre todo, ahorita ya lo platicábamos, lo que tiene que ver con la orfandad digital. ¿Qué quiere decir esto? Los huérfanos digitales son todos los nacidos después del año 2000, que tienen a sus papás presentes, pero que realmente no están disponibles. ¿Por qué? Porque todos los adultos también estamos detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo 5 hijos. Entonces, en las tardes, antes de que hiciera esto muy consciente, pues evidentemente tengo que trabajar. Y en las tardes estoy trabajando tras un dispositivo. Los dispositivos nos han permitido hacer home office, estar en la casa con nuestros hijos, pero no han permitido tener espacios de trabajo, espacios de familia. Entonces todo está muy entremezclado. ¿Y qué sucede? Yo con mis hijos estoy detrás de un dispositivo. Entonces se reducen las interacciones sociales, se reduce la plática. Está, por ejemplo, demostrado por estudios que los niños en los que sus papás tienen dispositivo, no ellos, los papás, en la primera infancia, tienen mucho menos vocabulario que los niños que sus papás no están en dispositivos. ¿Por qué? Porque el primer contacto es con padres, ¿no? Aunque vayan a la escuela, en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, el primer contacto siempre va a ser con los padres. Y si los padres estamos detrás de un dispositivo, ese niño va a tener menos interacciones sociales, va a tener menos vocabulario, va a tener menos habilidades en muchos aspectos. A ver, el público, ¿qué tal, Fernanda? A ver, no echemos todo en el mismo saco, dice Tomás Cuevas de Aguascalientes. Porque se debe de distinguir entre uso pasivo y uso activo, uso creativo, uso educativo, uso de entretenimiento, no todo es lo mismo. ¿No les parece, por otro lado, dice por acá Raúl Hernández, contradictorio culpar a las pantallas? Muchos adolescentes son su principal espacio de socialización, expresión emocional y acceso a la información sobre salud mental. No pueden salir a la calle, están encerrados. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Esto que comentas es súper importante y tenemos muchos casos en el centro que las mamás llegan con estas preocupaciones y son preocupaciones válidas del decir es que mi hija socializa por Instagram o mi hija tiene amigos por este lado, pero ¿qué es lo que pasa? Para todo hay una edad y un tiempo. Antes, de hecho, las asociaciones de pediatría sí especifican de los 0 a los 6 años, 0 tiempo de pantallas. No es necesario que tu hijo vea Cocomelon. No le ayuda en absolutamente nada, quitando videollamadas y películas como tiempo de calidad con inicio, desarrollo y fin. De los 7 a los 12 años... Sí, la abuela que está lejos, pues le hablas por FaceTime, ¿qué haces? Exacto. Totalmente. Pero eso es un contacto en tiempo real. Sincrónico. Ahora, de los 7 a los 12 años, 1 hora de pantallas, buscando que no sea contenido inmersivo. No decimos que las pantallas son lo peor del mundo. ¿Por qué? Repetimos, estamos ahorita en una pantalla. De los 13 en adelante, 2 horas de pantalla cuidando el contenido inmersivo. Ahora, vamos a algo muy importante, que es el cortisol en los niños. Nosotros tenemos algo que se llama sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático es el sistema que se despierta cuando tú estás en riesgo. ¿Qué hay en las redes sociales, además de todo lo que nos platicas increíble y que platican ahí? También hay mucha violencia. También hay muchísima pornografía. Todas estas cosas, el cerebro del niño no está listo para procesarlo. Y y nosotros podemos decir, pero mi hijo no se va a meter a eso. Si tu hijo tiene un celular, sí se mete. Es imposible que tu hijo pueda regularse. Que no le caiga. Que no le caiga. Imposible. De hecho, el 70% de los que son adictos a la pornografía de jóvenes nunca lo buscaron. Entonces aquí, contestando esas preguntas, este sistema simpático siempre está despierto porque siempre está alerta. Y tenemos ahorita niños con trastornos de estrés postraumático porque el cortisol no se puede bajar. A ver, dice, ahora sí que el público ya se dividió. Hay gente que dice tiene toda la razón, hay gente que dice no, siempre ha sido así. Desde el Nintendo, la tele, es que depende de cada familia. Yo recuerdo que yo podía ver la tele de 6 a 7. Ahí te quisiera contestar, Fernanda. Nada más. Siempre pensamos que es lo mismo, ¿no? Cuando los que nos están escuchando piensan en videojuegos, piensan en Mario Bros, ¿no? Porque es lo que nosotros jugábamos, ¿no? Pero Mario Bros, les pregunto a los que nos están escuchando, ¿tenías contacto con adultos del otro lado del mundo? No. ¿Tenías una cámara
que pudieran en ese momento prender No. y tú ver desnudo al otro y que te vieran desnudo? No. ¿Podían entrar intrusos a tu casa? No. Con los videojuegos actualmente sí, esa es la diferencia. Los adultos estamos pensando adultocentristamente, estamos juzgando desde lo que nosotros vivimos, ¿sí? Eso ya no se puede hacer. Ya no se puede. Nosotros vivimos Mario Bros y no pasaba nada. Vivíamos de los bloquecitos que no me acuerdo cómo se llamaba, que no pasaba nada porque no tenía este contacto. Tetris. Que además aquí quiero agregar el algoritmo de ahorita. Mercedes está hablando del pasado, pero el algoritmo que tienes tú en Instagram no es el mismo que tiene una niña de 13 años. De hecho, mi socia y yo hicimos un ejercicio en el cual ella puso en Snapchat que era un niño de 13 años y yo puse que era una niña de 13 años sin poner nada, Fernando. O sea, nada es... Yo nunca busqué nada. Automáticamente entraste en el Me mundo de la salió pornografía. a mí me salió pura belleza tóxica como niña, en el sentido de ponte este skincare, esto, el otro, y a ella le salió pura pornografía sin buscar absolutamente nada. Esto se llama tecnología de la adicción. Entonces, esto es súper importante. Buscan que sean adictos. A ver, el doctor Oscar Regalado tiene un punto igual que Mercedes Llamas, igual que Maite Llamas. A ver, hay que entender que somos la última generación que vamos a ver como algo anormal que los niños estén pegados a una pantalla todo el tiempo. Totalmente. Y eso ya no va a suceder. ¿Estamos? Sí. Los hijos de mis hijos lo van a ver normal. Y sigo creyendo que son necesarios los dispositivos, pero con todo el exceso, como todo, es nocivo, más el tipo de contenido. De acuerdo. Así es. Bajo esto, porque no vamos a poder resumir aquí este tema. Bajo esto, lo que sí puedo poner en la mesa, que de los países y estados en México como Querétaro, que tomaron la decisión de que los niños antes de primaria no tienen dispositivos, sexto de primaria para abajo, Es 14 años. La ley Curie son 14 años para abajo. 14 años para abajo. Lo mismo Australia, lo mismo algunos estados en Estados Australia, Unidos. 16 años. Les ha ido Francia. extraordinariamente bien. Sí. Extraordinario. Ya, no estoy... Ya, si quieren nos sentamos con Maite, con Mercedes, a platicar cómo les ha ido a quienes han tomado esa decisión. Claro. Porque lo que sí está en la mesa es esto. Sí, ya no va a haber vuelta para atrás. Pero entonces, ¿cómo los vamos a usar y a qué edad los vamos a usar? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque estos ejercicios, la ley Curie, como dice Mercedes, más otros países, más otros estados, han tenido extraordinarios resultados. Sí, Los niños juegan entre sí. Los niños se pelean entre sí. Los niños interactúan y socializan entre sí. Los niños son niños. Los niños son niños, gracias. ¿Regresan? Tus datos, encantadísimas. Mercedes, por favor. Claro que sí. @Restart Centro, ¿no? Restart Centro y en el WhatsApp en 5673 73 1803. 73 1803. Tenemos programas integrales para familias, para escuelas y podemos apoyarlos con todo el gusto. Y psicoterapia para niños, niñas, adolescentes y adultos.